Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión, comunicación total. El pueblo unido jamás será vencido. Y así es, amigos, un pueblo unido y organizado, porque las cosas van adelantándose. El enemigo es muy organizado. El enemigo del pueblo no es cosa sencilla, es muy organizado. No solo unido. La organización es el mejor modo de unir al pueblo. Por eso, un pueblo unido y organizado puede responder la pregunta: ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Y aquí estamos. Hoy, miércoles 3 de diciembre. Amigos, ya se acabó el año 2008. Y si no se ha acabado, ya estamos en el último mes del año. ¿Cómo están ustedes? Me da gusto, nos da alegría poder llegar hasta donde ustedes están. Y nos da alegría también poder decir que nos esperan, nos llaman por teléfono personalmente y nos dicen: me lo esperamos el día miércoles o el día viernes, y algunos hasta me cobran y con derecho me dicen: hoy no estuvo, ¿qué le pasó? Siempre tenemos algunas cosas que hacer. Bueno, así que este día, miércoles 23 de diciembre, preguntémonos nuevamente: ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Por ejemplo, ante tanto ataque que recibe por parte de las clases poderosas, ¿qué hace el pueblo? El pueblo es atacado, condicionado, amenazado, hasta chantajeado por los medios de información, que no informan, más bien desinforman maliciosamente. Por supuesto, esos medios que desinforman no es el único modo como se pone en desventaja de parte de los poderosos al pueblo pobre y humilde y trabajador. Por ejemplo, los bancos, los empleos, la empresa privada y la privatizada, como que están en contra del pueblo. No podemos decir que estos elementos favorecen al pueblo. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿qué tenemos que hacer como pueblo? Como que toda la sociedad está planificada de modo que los opresores y los poderosos tengan ventaja, y esa ventaja le llaman democracia, para favorecer al grupo de potentados. Bien, por eso nos debemos de preguntar, no solo el miércoles, todos los días, ¿qué debe de hacer el pueblo por el pueblo? Como dice el canto evangélico: solo el pobre salva al pobre. Y es verdad, solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y qué hacemos nosotros hoy, este miércoles, hablando qué debemos de hacer por nosotros mismos como pueblo? Es bueno que hablemos de un concepto prohibido. Este concepto es prohibido en esta sociedad. Se quiere ocultar. Ese tema que se trata de endemonizar. Se dice que eso es palabra del demonio. Y que eso de que venga a hablarse de ese tema no es posible porque es prohibitivo. Ese tema se llama nada más y nada menos que lucha de clases. Así que, amigos, les saludamos allá por el Mosco, por el norte de Morazán, porque donde sabemos que nos oyen en Hilo Vasco, Sensuntepeque, y hoy con la nueva antena, porque así ya dicen que tenemos nueva antena. Saludamos a los de Citalá, a los del Llano de la Virgen, de los Planes. Allá estuvimos en ese encuentro con jóvenes. Los saludamos a todos. Saludamos también a los de Metapán. Toda esa parte norte del país parece que ya está siendo cubierta, como otros lugares que no menciono para ganarle al tiempo, pero que nos da alegría que podamos decir qué es lucha de clases. Hablemos de lucha de clases, no le tengamos miedo. Es claro, es innegable que en nuestra sociedad no todos somos iguales, ni tenemos los mismos privilegios. Somos una sociedad llena de desigualdades. ¿Quién puede negar esto? Esto es claro.
quien lo niega o quien lo quiere ocultar, quien diga lo contrario, o es ciego, o es tonto, o es malvado. Y algo más que podríamos decir, pero nos quedamos hasta ahí. Esta es una sociedad muy desigual. Vivimos en una sociedad muy injusta. ¿Qué opinión tienen ustedes, cristianos, de cualquier grupo religioso que seamos, que creemos en Cristo? Ustedes que me escuchan, con fe o aunque no tengan fe, les pregunto, ¿hay desigualdades en esta sociedad? ¿Sí o no? ¿O es una sociedad justa e igualitaria? Aún más, sabemos que en esta sociedad del país que se llama El Salvador, es peligroso hablar de igualdad. Qué terrible, ¿verdad? Aquí los que hablan de desigualdad, especialmente si es trabajador, si es pobre, si es marginado, o si es religioso, quien sea, puede ser acusado de terrorista, de subversivo. Porque ahora es fácil llamar a cualquiera terrorista solo porque está hablando de igualdad y señalando las desigualdades. Pero bueno, no hay otra manera, no hay otra forma de decir que vivimos en un mundo de desigualdades. Por esto, pues, ¿verdad? Los que propician la desigualdad, ellos sí se sienten fuertes y tienen el descaro de hablar de igualdad. Y si no se les dice nada, ellos creen que les estamos creyendo, porque tomemos en cuenta que es más fácil creer la mentira del poderoso que la verdad del débil. Bueno, estamos tratando de introducir el tema de la lucha de clases. Vivimos pues en un mundo y una sociedad desigual. Cuando hablamos de igualdad, no hablamos de uniformidad o de estandarización, no. Por ejemplo, no es algo mecánico hablar de igualdad de derecho. Por ejemplo, cada persona tiene diferentes dimensiones, diferentes necesidades, y esas necesidades son las que se deben, en el concepto de igualdad, solucionar. Ejemplo, un niño necesita zapatos, sí, y un adulto, sí. ¿En qué consiste la igualdad del zapato del niño y el zapato del adulto? En que los dos tengan calzado. Sería indigno que un niño ande descalzo o un anciano ande descalzo. Entonces a los dos les vamos a dar el mismo clase de zapatos. No. La igualdad consiste en que los dos que tienen pie anden calzados. Así que eso es importante. El derecho de igualdad es tener lo adecuado y necesario para sentir la dignidad de vivir. Hay que entendernos, porque los opresores de este país son buenos para confundir. En un mundo, por ejemplo, tan desigual como hay aquí, que no hay equilibrio, la falta de equilibrio produce tensión. Esa tensión en los elementos materiales, por ejemplo, en los muertos, como es el metal, como pueden ser los minerales, los vegetales, hay un forcejeo por tener el equilibrio. Todo desnivel, que es desigualdad, por ley física y natural busca nivelarse. Eso es lo que sucede entre los humanos también. Un enfermo, por ejemplo, siempre desea la salud. Un rico, uno que tiene mucho dinero, que sobresale entre los pobres, sentirá el vacío de ver cómo todos los demás que no tienen, le piden. Sentirá la superioridad ante los que le piden, ante los que lo necesitan, y entonces sentirá también miedo de aquellos que le piden, porque piensa que le quieren quitar porque él tiene más. Eso, ¿cómo se llamaría? Así, desigualdad. Y la desigualdad produce tensión, y la tensión es una lucha. La desigualdad social, es decir, el desnivel social, por ley natural trae tensión social. El hijo pequeño, el hijo del papá, quiere ser, por lo menos, ser como el padre. ¿Por qué? Porque él está pequeño y el padre está viejo. Es
malo que el hijo desee ser como su padre. No, es justo, es bueno que siga esos ejemplos. Así, esa lucha del hijo de llegar a ser como el padre, no lo podemos decir que es una lucha mala. Es una buena lucha, una lucha necesaria y obligada. Por eso el niño tiene que luchar por superarse. Llevando eso allá al nivel de la sociedad, podemos decir que esa es lucha de clases. La clase de los menores contra los mayores. ¿Y es malo esa lucha por superarse? No. Cuando en lo físico hay desigualdad o desnivel, quien presiona más es el que pesa más contra el que pesa menos. La presión se acabará cuando todo llegue al mismo nivel y exista el equilibrio. Pregunta, pueblo, ¿qué hace por el pueblo? ¿Es una sociedad equilibrada en la que vivimos? ¿O es una sociedad desequilibrada, desnivelada, desigual? Si eso es positiva, la respuesta a la pregunta que he hecho, quiere decir que por ley debe de haber lucha social para poder llegar a una paz social. Por supuesto, con justicia social, porque la paz social, así nomás, es como la pintura de una casa que cubre el bajareque mal puesto o los adobes rajados que están detrás de la pintura. Por eso, ¿quiénes hacen diabólica la frase lucha de clases? Los que están dominando, los que en esta sociedad tienen ventaja, porque para esa autoridad, que a veces es mal ganada, no les gusta que nadie les pregunte ni les cuestione y les haga ver que provocan la lucha de clases. Desde que existe una sociedad de ricos y de pobres, por ley natural, tiene que haber lucha de clases. Es importante saber quién promueve y cómo se mantiene esa lucha. Allí está el quiebre del asunto. En una lucha, quien domina es el fuerte, no el débil. No tenemos por qué asustarnos de la lucha de clases. Lo que nos debe asustar es la manera como se ejerce. La justicia, según frase del mismo Cristo, el Jesús, el Maestro, dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Si eso no sucede, si no se cumple, preguntémonos, ¿quién entonces es el que promueve la injusticia? Donde hay injusticia, es el injusto el que promueve la lucha de clases. Las leyes, cuando son inconsultas, cuando son impuestas, cuando son expresión de la imposición de una clase poderosa sobre otra, se está haciendo lucha social. Y por ejemplo, allí en la Asamblea Legislativa se promueve la lucha de clases porque se está favoreciendo a las empresas extranjeras, se está favoreciendo a los que tienen el dinero en contra de los pobres. Eso se llama lucha social. Entonces podemos decir que ya desde la Asamblea Legislativa y por supuesto del Ejecutivo, cuando veta las leyes que van a favorecer al pobre, ¿qué están promoviendo? Lucha social. Pero le prohíben al pueblo hablar de lucha de clases. Qué terrible, ¿verdad? Las leyes, pues, pueden ser y son en la mayoría de los casos expresión de la lucha de clases. Tenemos, pues, en esta sociedad una ley de salarios, por ejemplo. ¿Quién ha redactado la ley de salarios? ¿Los asalariados o los empleadores? ¿A quién favorece la ley de salarios? Eso se llama lucha de clases, sencillamente. ¿Por qué tenerle miedo nosotros los pobres a la lucha de clases? ¿Y por qué le tienen miedo los poderosos a la lucha de clases? Porque en la lucha de clases el poder siempre la está ejerciendo. La ley de pensiones, por ejemplo, ¿quién la redactó? ¿Los pensionados o los que administran las pensiones? Así podemos referirnos a las leyes primarias, secundarias, acuerdos, decretos y otras decisiones. No están en favor del que la necesita, sino que son elaborados para seguir afectando a estas personas. Más bien, pues son los afectadores, los responsables, los que provocan la lucha de clases. Algunos oyentes, que sin duda ustedes son muy inteligentes, estarán diciendo: no, hombre, pero algunas leyes tienen cosas buenas. Claro que sí, tienen razón, esas leyes tienen cosas buenas y algunas tienen muchas cosas buenas. Pero aquí es donde viene el asunto. La verdad a medias
Es la mayor mentira. Es cuando se dice que esa ley tiene algo bueno. Claro que tiene algo bueno. El aceptar que tiene algo bueno quiere decir que es incompleta. Porque no tendríamos que esa ley tenga algo bueno, tendríamos que decir que esa ley es adecuada, que esa ley es buena, que esa ley es justa. Pero si decimos no, que tiene algo bueno, ya dimos el brazo a torcer. Eso se llama lucha de clases. Porque la verdad a medias es la mayor mentira. Así que aquí tenemos un montón de mentirosos. Bueno, nosotros como pueblo, ¿cómo sentimos que vivimos esa lucha de clases? ¿Quién ejerce la mayor presión en la economía, por ejemplo? ¿El pobre o el rico? Fácil de responder. ¿Cuál es el que se debe de responsabilidad del desequilibrio? En la sociedad consumista, por ejemplo. Aquí tendríamos que decir que es el mercado. El mercado, ese negocio constante, el mercado y el mercadeo, produce lucha de clases. El mercado, el negocio no tiene alma, no tiene corazón, no tiene religión. Su única realidad es la ganancia. Y ese mercado anula toda ideología. Es lo que Cristo dijo. El Dios del dinero es el mayor promotor de la lucha de clases. Dando grandes saltos en este análisis que estoy presentando para que luego dialoguemos, tenemos que decir, sin perder la lógica, aunque demos este salto, llegar al caso de los bancos. Los bancos, los banqueros, la economía, las finanzas son los responsables de la explotación del salario del obrero, de la acumulación de ganancias. La acumulación de ganancias en manos privadas y en número reducido de estas manos, la acumulación de las riquezas de las minorías sociales es lo que provoca la voracidad y la crueldad de la lucha social. Y eso se llama lucha de clases. ¿Quién la promueve? ¿El banco o el que llega a dejar su dinerito? ¿Quién está en ventaja cuando usted entra a un banco a dejar sus fondos? ¿Usted, dueño del dinero, o el banco que le acepta el dinero? Pero a la hora de las horas, ¿quién sale ganando? ¿El dueño del dinero o el que recibe el depósito del dinero? Eso se llama lucha de clases. ¿Por qué nos han metido miedo para que no hablemos de la lucha de clases? Algo anda mal por ahí. Bueno, para mantener esa hegemonía, esa supremacía, para mantener ese sistema, se le ha llamado a esto democracia. ¿Cómo puede haber democracia en una sociedad con grandes desequilibrios sociales? Y para mantener esa democracia se necesita un ejército. ¿Y ese ejército a favor de quién está? ¿A favor del necesitado o en favor del poderoso? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Lucha de clases. Como dije antes, lo importante es saber quién la ejerce, cómo la ejerce y de qué manera. Los cuerpos llamados de seguridad, ¿a quién favorecen? O sea, yo creo que ahí tenemos que encontrar una clara expresión o imposición de la lucha de clases, de la lucha de los opresores contra la clase pobre, oprimida o explotada. Por otro lado, por ejemplo, tenemos que hablar del sindicalismo. ¿Tenemos obligación de ser sindicalizados? Sí. La organización sindical tiene que ser expresión de la defensa de los derechos de los trabajadores. Y tiene que ser expresión de esa clase que lucha por defender los derechos humanos de la salud, de la escolaridad, del seguro social, del descanso, de la pensión, porque justo se lo ha ganado el obrero. Pero ¿quién le impide el sindicalismo? Entonces, ¿quién es el que produce y provoca la lucha de clases y quién la ejerce más? Son los poderes constituidos que se oponen a entregar el fruto del sudor de la frente a esos trabajadores. Eso provoca opresión y eso produce leyes que en vez de regular la justicia, impiden la justicia social. Bueno, sigámonos preguntando pues, ¿verdad? ¿Qué es lucha de clases? Vamos a dialogar sobre esto,
procuremos no salirnos del tema. Sabemos que hoy están hablando mucho de elecciones y quisiera señalar un poco, ¿verdad?, sobre eso, que también las elecciones es expresión de la lucha de clases, porque nos obligan y nos condicionan a que elijamos quién va a dominar, y cuando ya están electos se olvidan del pueblo. Entonces, ¿a favor de quién se ponen? ¿Del pueblo o de la institucionalidad? Y la institucionalidad, ¿a favor de quién está? ¿Del pueblo o del poder? Y el poder, ¿a favor de quién está? ¿Del trabajador o del que tiene el dinero? Entonces, todo eso es una escalerita que produce lucha de clases. No le tengamos miedo pues a la lucha de clases. Por supuesto, ejerzámosla con derecho y con verdad. Tenemos que hablar pues qué hacer el pueblo por el pueblo. Las mayorías están desvalidas, eso es verdad. Los dueños del dinero son los que han producido la emigración, el hambre. Esto que el pueblo padece, eso no es que lo hayamos inventado nosotros. Dicen que el pueblo es hambriento porque es haragán y porque no quiere trabajar. No hay trabajo. ¿Quiénes tienen que dar trabajo? Pues los que tienen el dinero. Y cuando dan trabajo, ¿qué hacen? Pues no pagan el seguro, se lo roban, no quieren dar las prebendas que según la misma Constitución que ha hecho la clase poderosa concede, no lo dan. Entonces eso, ¿cómo se llama? Lucha de clases. Pero no la hace el pobre, la hace el poderoso. El pueblo no es haragán, lo que pasa es que no hay trabajo. Si no, digan ustedes, ¿será haragán el que se va caminando desde aquí a Estados Unidos para ir a conseguir dinerito y mandarlo a su familia que está en la vil desgracia? ¿Cómo van a acusar de haraganería un pueblo valiente que tiene 2 millones en el exterior trabajando y mandando? Fíjense, si 2 millones mandan cada uno $1 al día, quiere decir que entran 2 millones de dólares diarios. Pero no mandan $1 al día. Algunos mandan $5 al día, o sea, 150 al mes. Eso significa muchos millones. ¿Y quién la administra? Los que cobran, y le cobran el 15% por cada $100 que se mandan, me quitan 15. Imaginen, ¿eso será a favor de la paz social o será lucha de clases del poder que tiene el poder y el pueblo que no tiene el poder? Todo eso pues, ¿ve? Hablemos de lucha de clases. Hablemos, por ejemplo, para ir terminando y abrir el micrófono, que tenemos aquí un amigo que nos viene a hacer una gran invitación. Hablemos de los bancos, de la deuda interna pública. ¿Cómo se administra? ¿Se administra con paz social o con lucha de clases? De la deuda exterior. No es justo, por ejemplo, que si los bancos han acaparado todo el dinero del pueblo, lo han invertido a su manera, y esa avaricia es la que los ha llevado a tener grandes ganancias, y ahora que ya no ganan lo mismo, se sienten desvalidos. Entonces viene nuestro gobierno, nuestro Estado, que le vendió los bancos a estos señores en tiempos de bonanza y de ganancia, y hoy pide un préstamo al exterior de 500 millones. Y aquí viene lo terrible. Ustedes saben que ya los bancos ya no son salvadoreños. Entonces esos 500 millones serán para bancos salvadoreños o para capitales extranjeros. Entonces ya no se le va a dar ese dinero de 500 millones al pueblo salvadoreño, se le va a dar a las firmas extranjeras que compraron los bancos salvadoreños, que mantienen el nombre, pero ya no son salvadoreños. Entonces, a nombre del pueblo se va a hacer el préstamo para entregárselo a los bancos van a pagar las deudas que tienen en el exterior y van a dejar al pueblo sin créditos. Esa es una profunda expresión de lucha de clases, en contra de la pobrería, en contra de los emigrantes que envían remesas, en contra del fondo de pensiones desaparecidas. En fin, ¿qué opinan pues de esto que ahora nos prohíben hablar de lucha de clases, pero con qué gusto y con qué realidad lo hacen? Bueno, aquí tenemos a un amigo que nos viene a invitar a una actividad para responder qué hace el pueblo por el pueblo. ¿Cómo se llama usted, amigo? Buenas noches, Padre Tilo, mi nombre es Nelson Escobar. Nelson Escobar, ¿de dónde viene Nelson Escobar? Vengo de la comunidad San Francisco de Ayutuxtepec. Ayutuxtepec, que aquí cerquita de San Salvador. Sí. Eso queda por el norte de San Salvador, por lo que estamos desorientados. ¿Y qué nos quiere decir, señor Escobar? Bueno, yo le agradezco el espacio, solo quiero invitar al
a la gente de Tustepeque, de las colonias de Tustepeque, al 28 aniversario de una masacre que sucedió el 3 de diciembre de 1980, un día miércoles. Asesinaron a siete muchachos de la colonia San Francisco, y el pueblo hace por el pueblo rescatar la memoria de nuestros mártires y nuestros héroes, y nosotros nos hemos organizado en la comunidad desde hace algunos años, y año con año los recordamos a ellos con un festival cultural en el que nos visitan cantores de música popular. ¿Qué día cae esa fecha? Nosotros lo vamos a celebrar, lo celebramos siempre el primer sábado de diciembre. En este caso es 6 de diciembre. El 6 de diciembre a partir de ¿Exactamente en qué lugar? En el lugar de la masacre, que es a la entrada de la colonia San Francisco. Esto es la avenida Copenhague y la calle Estocolmo de la colonia Escandia. Es una zona bastante urbana. Arribita donde se ponen los buses y está la terminal. Digamos de la despensa de Don Juan de Tustepeque al norte, como 3 cuadras. Ah, bueno. Por ahí más o menos. Tomen nota, ¿verdad? Es ahí en la entrada de la colonia San Francisco, arribita de la colonia Escandia, ¿no? Sí, es en la mera colonia Escandia. Media vez ustedes estén en la despensa de Don Juan, cualquier persona les da referencia. Y ahí van a oír la bulla, los tambores, las canciones, de todo lo demás. Pues ahí vamos a estar. Y también, querido pueblo, tenemos que felicitar, alegrarnos, que el viernes pasado, que por cierto yo me equivoqué, ¿verdad? Pero se hizo bonito después, se conmemoró y se celebró también 28 años de la muerte del heroico sacerdote Ernesto Barrera, que hizo una expresión de acompañamiento al pueblo. Allí está su testimonio, es una historia que tenemos que recuperar y hacer valer, pues sí, esa entrega de un sacerdote a las causas populares. Con qué facilidad se calumnia al sacerdote, con qué facilidad se dice el padre Ernesto que era guerrillero, que no, ¿verdad? Tenemos que ver. ¿Y quién se avergüenza de ser coronel en este país? Y los coroneles, ¿qué es lo que hacen? Usan armas y dominan soldados y mandan a la calle al ejército. ¿Y quién se avergüenza de ser jefe de policía en este país y haber implementado la mano dura contra los pobres indefensos de las maras, que solo porque son cipotes y andan con un arito en la oreja ya se creen con derecho de golpe? ¿Se avergüenza de alguien de haber sido jefe de la policía, que hablan hasta de escuadrones de la muerte? ¿Por qué un sacerdote como el padre Ernesto Barrera, que se metió a defender a los sindicalistas y que tuvo la expresión de valentía, como Cristo lo manda, de llegar hasta las últimas consecuencias? Felicidades pues a San Esteban, ahí en Ciudad Delgado, agradeciendo al párroco de San Esteban, a los sacerdotes que acompañamos ahí y que estuvimos presentes, y a todos los que llegaron también a la alcaldía de Ciudad Delgado. Como también felicitamos y nos alegramos de poder decir que el sábado anterior se reunieron varios cientos allá en la cueva del compañero comandante Anastasio Aquino. Qué bonito poderlo decir, ¿verdad? Porque muchos hasta nos avergonzamos cuando nos dicen indios, como en esta cara de alemanes que tenemos, ¿verdad? Con esta cara de chelones nórdicos, nos da pena que nos digan indios. Pues sí, los ojitos no cambian, ¿verdad? Así que somos de la raza pipil, náhuatl, azteca. Aquí estamos los incas, como Evo Morales Aymara. ¿Qué más? Si ese es el color que nos llevamos en la piel, ¿cuál es la vergüenza? Así que al compañero Anastasio, que hace 178 años, imagínense, no se celebraba y ahora se celebró otra vez, ¿verdad? Siempre este año se celebró en esta época porque ya no llueve. Y así pasaron, dicen, yo no pude estar, pero los estuve acompañando en espíritu. Así que saludamos a los organizadores. Y allí en San Juan se ha hecho un museo. Así que el que tenga algo que quiera colaborar en recuperar la historia de Anastasio, la historia de las luchas reivindicativas, sean nonualcos, sean pipiles, sean izalcos, sean nahuizalcos, sean quelepa, sean lo que sea, hagamos un museo de la historia de nuestros héroes, de nuestros próceres, auténticos próceres de la clase oprimida, porque también tenemos próceres de la clase opresora,
porque hay que delintar la historia y eso no es fácil. Bien, si quieren llamarnos, ¿tiene alguna otra palabra, estimado, por decirnos? Díganos. Bueno, solo comentarles de que nos va a acompañar el grupo Sierra Madre y el grupo Najufre, y también el equipo Maíz va a llegar a proyectar un documental sobre Monseñor Romero y va a estar a las 6 de la tarde. Los esperamos este sábado. ¿Comienza eso? A las 5 de la tarde. Pues a las 5 de la tarde estamos invitando a todos los bardos populares, a los cantautores, a los bohemios, a los poetas. Ahí, esos compañeros que fueron asesinados hace 28 años, el día 3 de diciembre, ¿verdad? Ahora nada menos es 3 de diciembre. Sí. Bueno, compañeros, sabemos que el espíritu no muere. Nos están escuchando estos compañeros ahí masacrados. Gracias por venir. Muchas gracias. Bien, siguiendo preguntándonos qué hace el pueblo por el pueblo, tenemos una llamadita. ¿Quién nos habla? Buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Saluda Eduardo Vargas de Ilopango. Adelante, señor Vargas de Ilopango. Correcto, ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Aquí siempre empujando, ¿verdad? Porque no necesitamos opresores, necesitamos liberadores. Adelante, Vargas. Permítame decirle qué hago yo personalmente. Adelante. Lo que yo trato es de informar a la gente de la verdad. Cualquierita que tenga acceso para platicar con él, le comunico la información correcta. Y me gustó el tema que usted tocó ahora, lucha de clases. Es verdad. ¿Quiénes la fomentaron? La fomentaron aquellos que se creen poderosos. La fomentan todavía. Sí, la tienen actualmente. Arena acusa al FMLN que tiene un discurso de lucha de clases. No. Ellos la han creado por su forma de gobernar, por su forma de querer dirigir a la gente. Entonces los que estamos aquí, trabajadores, como pueblo, como tranquilos, queremos un cambio. Entonces, pero ellos son los fomentadores de eso, por la injusticia que ellos hacen. Entonces, ellos lo saben. Es un discurso falso cuando dicen de que el FMLN incrementa la lucha de clases. Yo recuerdo las palabras de Vladimir Lenin. Él dijo, cualquiera, que quiera agarrar la lucha de clases como pretexto está en peligro de convertirse en un burgués, dijo. Y así son ellos. Buenas noches, padre. Bueno, gracias, ¿verdad? Por ese aporte, ¿verdad? No le tengamos miedo a la verdad, como no se le tiene miedo a la muerte, como no se le debe tener miedo a la justicia. Profesor Rendero, lo estoy escuchando, le estoy mandando un saludo, le agradezco el apoyo económico que nos ha dado, gracias, como también a Laurita, la saludamos desde aquí. Que Dios los bendiga, gracias. Adelante, otra llamada. Buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? Reina Romero, del Hola, Reinita. ¿Cómo estuvo la celebración del padre Barrera? Pues fíjese que era más de lo que esperábamos, porque somos como usted sabe, somos una comunidad muy nueva, ¿verdad? Nos acabamos de reintegrar las personas que estuvimos hace muchos años con el Padre Neto. Y fue muy bonita la celebración, fue concelebrada, muy ameno. Comenzamos con una pequeña peregrinación desde donde quedaba antes la farmacia de la salud. Le dimos, la alargamos un poco más. Había dicho que se iba a ir directamente para la iglesia, pero la alargamos y porque hubo bastante, como unas 300 personas. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Tomarse la calle para alargar la expresión de alegría y de justicia por el Padre Ernesto. Sí, así fue. Todo fue muy bonito, concelebrada la misa, tuvimos una homilía muy bonita del Padre Toño. Yo creo que estamos satisfechos por la celebración y más que todo por recordar al Padre Neto como era, ¿verdad? Como un hombre y un sacerdote muy... Pero y por ir sacándolo de las tinieblas, ¿verdad? Así es. Al pueblo, Reinita, queremos informarle que el cuerpo del Padre Ernesto Barrera está en la iglesia de la Asunción Mexicanos. Ahí en una esquinita está una lápida, ¿verdad?, muy escondida, como algunos vemos con sentimiento cómo le ponen las bancas, ¿verdad? Y ni siquiera le dejan el espacio. Ahí está. Los que queramos ir a saludar al Padre Ernesto Barrera, a veces la iglesia está cerrada, pero podemos ir los lunes a rezar ahí un Padre Nuestro, y si no queremos rezar, pues un pensamiento de compañero, allí en la iglesia Asunción Mexicanos. Ahí está la tumba del Padre Ernesto. Adelante, sí. Reinita.
Bueno, pues eso es lo que nos da mucha tristeza a nosotros, ¿verdad? De que ver que la tumba de él está descuidada, solo una lápida encima, que en medio se ve el nombre de él, le ponen bancas, o sea que no se le da el realce que él como sacerdote tuvo. Le voy a decir que yo lo conocí como persona, como sacerdote, y él o sea, algunos sacerdotes ahora, con permiso de ustedes, dejan pues mucho sí, que ¿verdad? desear. A mí me ha gustado el pueblo, yo hablo lo que oigo y lo que pienso que siento junto al pueblo, pues el hambre, la necesidad, ese bozal que nos ponen para no hablar, tenemos que expresarnos porque, pues sí, es la verdad nos hará libres, como nos dijo Vargas ahora que acaba de hablar de Ilopango, hay que decirle la verdad a los demás para que podamos ser libres. Adelante, Reinita. Así es, y yo pues por medio de su radio, y quiero agradecerle bastante a las personas que nos colaboraron. Ustedes han sido uno, vea que no tienen unos spot, y también a todas las personas que estuvieron pendientes y que nos acompañaron. De veras fue una celebración que lastimosamente usted no estuvo porque no pudo, ¿verdad? Pero estamos sí, en otra cosa también empujando el carro, como decimos. Eso estamos nosotros, la comunidad no va a morir aquí, nació y va primero Dios, y Neto y Monseñor Romero, ¿verdad? Que vamos a seguir adelante. Eso es todo lo que le quería decir, padre, y pase feliz noche y feliz a toda su audiencia. Bueno, muchas gracias. Aquí estamos leyendo algunas noticias en las cosas de qué hace el pueblo por el pueblo. Bueno, hagamos algo aunque sea por el frijol. Dicen que hay unas compañías allí y unos comerciantes que lo han acaparado. El frijol es importante. ¿Qué vamos a hacer para defender el precio del frijol y el precio de la canasta básica? Organicémonos en las comunidades, y especialmente ahora que Estados Unidos ha entrado en recesión, esto nos va a venir para encima, y por supuesto nuestro querido gobierno prestando dinero para dárselo a las compañías extranjeras. ¿Nos llama alguien? ¿Quién nos habla? Hola, ¿cómo está? Aquí habla de Monualco. Adelante, de los Monualco. Sí, yo quiero referirme a eso del gobierno, ¿verdad? Ajá. Que está en contra de la salva petróleo, ¿cómo se le dice? De la petrolera, pues. Ajá, sí. Es que estaba viendo por la radio que no quieren que construya ahí para los tanques. Contra Alba Petróleo. Ajá. Y entonces, ya que él no ayuda, ¿por qué no deja que nosotros trabajemos, pues? Así el país es del pueblo, no es de Saca. Así es. Saca no tiene nada que no va a estar los mujeres y sus hijos. No, y además la necesidad no tiene ideología. Si la gasolina se le vende al necesitado, sí, ni de derecha ni izquierda, todo el que quiere ahorrar, ¿verdad? Ya que él no quiere, ya quiere estar con los extranjeros, lo debe estar a nosotros, pues. Pues sí, ¿verdad? ¿Verdad? Así, hagamos algo, amigo. Invéntese algo allá en su comunidad, qué hacer, pregunte a los demás pueblos qué hacemos por el pueblo. Idea trae idea, cosa trae cosa, van a salir cosas bonitas. Y yo quiero a los compañeros aquí que ahí viene el señor pidiendo el voto y que han hecho por el pueblo. No han hecho nada, lo han destruido. Bueno, por eso tenemos que organizarnos. École, gracias, pues, muy amable. Señor padre, buenas noches. Cómo no, también tenemos que solidarizarnos con los amigos de Ilopango, hombre, que esas cárcavas que ya les están botando la casa han hecho algo, por lo menos dicen que hoy se tomaron una calle y cerraron una calle. Es una acción popular, la desesperación es tan grande. Bueno, los felicitamos, los apoyamos, no quisiéramos llegar a esas cosas, pero peor es lo que están haciendo. Tomarse una calle es una cosa nada en comparación de los robos y de la irresponsabilidad de no ir a ayudar a esa gente que le está cayendo la casa. ¿Quién nos habla? Padre, se va a cerrar todo, se va a cerrar la parte de Ilopango, se van a hundir también de Jucatlán. Bueno. Todo en protesta. Cuéntenos cómo es la planificación para que el pueblo esté enterado. La planificación es esta, de que va a ser temprano. No le puedo decir fecha para no ponerlos alerta a ellos. Así es, bueno, tengamos cuidado que siempre tienen orejas, andan sueltos por ahí. Claro, pero sí, pero como usted es de confianza, padre. Pues sí, el pueblo que lo estoy yendo es de pura confianza. Adelante. Pero lo que le quiero decir es esto, los acaparadores de frijoles, honestamente, tienen que estar presos, hombre. Así es, ¿verdad? O sea, lo acapararon desde el año pasado, creo. Así es. Y lo van a sacar, imagínense cuando la gente no... Y sabe una cosa, amigo,
que fue con dinero del Estado, que fueron a Nicaragua con préstamos a comprar en nombre del pueblo y por eso les dieron barato y lo vinieron a dar caro. Correcto. Si Ortega lo dijo de que esa libra tenía que valer 30 centavos. Así es. Imagínese. O sea, pero que... como es Ortega, le tiene el frijol comunista es caro, ¿verdad? Es caro. Imagínese qué mejor, terrible. pero estos, lo que vamos a hacer es cierto. Vamos a cambiar de gobierno y a esos acaparadores van a la cárcel, ahí no hay vuelta de hoja. Tendría que ser, ¿verdad? O sea, honestamente, porque a los pobres sí los quieren mandar presos. Que tiene hambre, usted agarró algo por ahí, no, te vas preso. Pero ellos, grandes bodegas que tienen allá, si allá las tienen, todas las Gerardo, lo que pasa es que hacen un registro falso. Yacir de Lobos dijo de que ya lo identificó. Bueno, felicitamos a la señora Yacir de Lobos, por lo menos ha dado un signo, ¿verdad? Felicita, pero el ejecutivo es el que tiene que actuar. Así es. Torcidos, señores, ¿verdad? De una vez. Bueno. Vayan a aprender lo que es bueno en las cárceles de El Salvador. Gracias por su aporte y que lo tenga en cuenta el pueblo. Aquí estamos leyendo en el latino que allá en Ecuador, un señor que vino a visitar a Monseñor Romero, el presidente de Ecuador, está exigiendo, y dice aquí, ya lo vamos a atender esa llamada, no voy a cortar, que dice que está averiguando que desde 1960 en Ecuador todos los préstamos se fueron llevando sin análisis y que fueron endeudando y que lo ocuparon no para cosas productivas sino para cosas de la burocracia, para cosas improductivas como gastos militares, mantenimiento de nuevos puestos de trabajo. Qué terrible y qué bonito a la vez, ¿verdad? Que el señor presidente del Ecuador, don Rafael Correa, está contando las costillas desde 1960. Esperamos que el nuevo gobierno también tenga la capacidad de analizar los préstamos de los 20 años anteriores que nos han endeudado. ¿Quién nos habla? Muy buenas noches, padre. ¿Con quién tenemos el gusto? María Elsie Sorto, le estoy hablando de Ilopango. Adelante, Elsie Sorto. Felicidades por su lindo programa. Yo todos los miércoles no me pierdo de este. Y sabe, antes que me dice, este viernes va a estar aquí el doctor Ángel Ibarra hablando de los transgénicos. Nos están envenenando, saben que en los supermercados nos están vendiendo todo transgénico y no tienen pena de que dentro de unos años uno se enferma en un mes por comer, no se enferma de años que estamos comiendo transgénicos. Adelante, Elsie. Es cierto, padre. Imagínese que la guayaba de antes, que era un sabor tan sabroso, pero imagínese ahora cómo vienen de contaminadas y caras. Así es, ¿verdad? Y hablando sobre la canasta básica, sobre los frijoles, qué exagerado, padre. En los super como la despensa de Don Juan, Super Selecto, ni son buenos frijoles y le está costando 90 centavos o $1, depende cómo usted vaya a visitar cada distinto. Eso se llama lucha de clases, utilizando y mangoneando y manipulando el hambre del pueblo, hacen que la clase oprimida, que la clase de los pobres, sufran más. Sí, imagínese que yo me voy para la tiendona a ver a dónde están las cosas más baratas, o si no me voy para el mercado central. Vengo asustada, padre, porque tal vez llevo $5 y voy contenta por si traigo tomate, cebolla y chile. No traigo nada, padre. Así es. Exagerado, la canasta básica nunca baja y solo dice la ministra que ha descubierto, pero no dice los nombres. Y la cosa es que ella hubiera de decir, pero no le conviene porque sabe quiénes son los que dan caro. Por eso están estos programas, para que aquí digamos los nombres y para que se haga eco en todo el pueblo de esos nombres de gente malsana y malvada. Excelente. Bueno, aquí ya don Luis Alonso nos está haciendo señales de que se nos acabó el tiempo. El viernes vamos a hablar de los transgénicos. Gracias por los que llamaron, gracias Elcita, gracias Vargas, gracias Reina y todos los que hablaron y los que no pudieron hablar. Aquí estamos, el viernes nos vemos hablando de transgénicos, a defender las semillas nacionales y a protestar también por ese veneno que nos están vendiendo. Que Dios los bendiga, nos oímos el viernes y hacer algo por el pueblo. ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? Cada uno lo decide. Buenas noches, que Dios los bendiga. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Si quieres conocer las actividades de un pueblo organizado y luchador, sintonice el programa ¿Qué hace el pueblo por el pueblo?
todos los miércoles de 8:15 a 9 de la noche, conducido por el padre Rutilio Sánchez, en Radio Maya Visión. Comunicación total, comunicación total, comunicación total.